Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, bienvenidos, buen día para todos. Gracias por estar con nosotros en el Noticiero Cristiano como cada domingo. Hoy tenemos para contarles mucho sobre el acontecer cristiano tanto a nivel nacional como internacional. Y por supuesto, como ustedes ya están acostumbrados, también vamos a tener para compartir con ustedes testimonios, las noticias deportivas, la pregunta de la semana que realmente va a estar imperdible. Así que quédense con nosotros que tenemos mucho para compartir. Pero antes que todo, queremos comentarles algunos avances de lo que vamos a estar mostrando hoy en Noticiero Cristiano con nuestros títulos. Villarrica del Espíritu Santo. Conozcamos los detalles de cómo Dios obra en esta ciudad. La palabra de Dios. Conversamos con el pastor Joel Bogarín acerca de la real suficiencia de la palabra de Dios. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos el desarrollo de las informaciones aquí en Noticiero Cristiano con esta noticia que tiene que ver con una gran cruzada denominada Encuentro Sobrenatural que se va a estar desarrollando próximamente en la ciudad del Este. Ahí justamente vas a tener la presencia del pastor Guillermo Maldonado y también de un grupo de alabanza realmente imperdible. Encuentro Sobrenatural se denomina la conferencia para pastores, líderes y creyentes organizada por la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en el Club Área 4 de Ciudad del Este. El evento comienza el 14 de noviembre a las 19 horas, que es un jueves. Estamos esperando 4.000 pastores, líderes y creyentes, ¿verdad? El jueves de tarde comienza. El viernes es de la mañana hasta la noche, continuado. Y el sábado 16 es a las 19 horas en un estadio que es para 15.000 personas. Es un estadio abierto donde están invitados todos en general porque ahí ya no se cobra entrada. El pastor doctor Guillermo Maldonado del Ministerio Internacional El Rey Jesús estará enseñando, entrenando y equipando a pastores, líderes y creyentes en el poder sobrenatural de Dios. Cualquier cristiano, cualquier creyente. Es más, va a haber una noche, la última noche va a ser una campaña de sanidad y milagros para todos los inconversos, para todos, ¿verdad? Pero los primeros días que va a hablar acá el hermano Benny, va a ser la parte, vamos a decir, de impartición en los dones, impartición de palabras de revelación para pastores, líderes y obreros creyentes, ¿verdad? Para los organizadores, la venida del pastor Guillermo Maldonado a Paraguay significa que Dios tiene muchas cosas buenas para el país. Hay un propósito muy fuerte de parte de Dios, es como que es el tiempo de Paraguay, ¿verdad? Para la visitación, no de un hombre, ¿verdad? Porque no fanatizamos a un hombre, sino que estamos viendo que los días de Joel 2:28 dice, en aquellos días, en aquellos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es como que aquellos días, este día es un tiempo profético que estamos viviendo y el apóstol Maldonado viene a Paraguay para traer herramientas, ¿verdad? Herramientas para líderes, pastores, para todo aquel que tenga sed de Dios, ¿verdad? Y del ámbito nacional pasamos al internacional porque seguramente vos querés saber qué está pasando en el mundo cristiano y nosotros te lo contamos en el siguiente compacto. En Medio Oriente, ministerios como CBN y Corazón para el Líbano llevan alivio a familias sirias que han huido de su país debido a la guerra civil. Fátima es una niña beneficiada con esta ayuda, quien ha recuperado su confianza luego de iniciar el trabajo social. Así lo comenta Nawat del Ministerio Corazón para el Líbano. Fátima ha tomado confianza. Ahora conversa con sus amigos y maestros con más facilidad y sabe que Dios la ama sin condiciones. Su confianza en Dios la ha ayudado a confiar en sus propias habilidades y le ha dado nueva confianza en los demás. Casi 2 millones de refugiados sirios son albergados provisionalmente en países vecinos.
En Guatemala, 3.000 pastores y sus esposas se congregaron recientemente para clamar a Dios por su nación. El evento fue organizado por el pastor Luis Fernando Solares, presidente de Canal 27 de Guatemala. En Filipinas, el grupo terrorista Abu Sayyaf lucha por islamizar la isla de Mindanao. Varios cristianos han sido secuestrados y asesinados por esta agrupación terrorista. Amir, un exmiembro del grupo islamista, asegura que existe gran rechazo hacia la comunidad cristiana. Ellos están muy enojados con los cristianos, en especial los turistas extranjeros. Si uno no paga el rescate, lo matan. Ellos quieren islamizar a toda la isla, pero es imposible porque cristianos y musulmanes viven juntos. Recientemente, 7 marinos del ejército de Filipinas murieron al tratar de rescatar a varios rehenes del grupo terrorista Abu Sayyaf. Y en Irán, un tribunal rechazó una apelación para reducir la pena de cárcel que enfrenta el pastor estadounidense Said Abedini. El predicador cumple una pena de 8 años de prisión debido a su fe cristiana. El Centro Americano para la Ley y la Justicia prometió continuar con sus esfuerzos para lograr la liberación de Abedini. Y como ya es costumbre, en Noticiero Cristiano estamos muy interesados en que vos conozcas más acerca de tus raíces. Es por eso que te contamos los inicios de las iglesias tanto en nuestro país como en el mundo. En el sector educativo, a nivel nacional en Paraguay, las escuelas, colegios, institutos evangélicos tienen un aporte de importancia en la sociedad. Según las estadísticas, suman más de 100 instituciones educativas evangélicas, albergando a niños y jóvenes en general. Los padres de familia optan por enviar a sus hijos a dichas aulas educativas por la exigencia del aprendizaje en el alumno. Este punto a favor es reflejado por la gran demanda de plazas para los colegios evangélicos. Y cerrando el círculo educativo, el Congreso Nacional Paraguayo, en el año 1994, por decreto ley, crea la Universidad Evangélica del Paraguay. ¿Te pasó alguna vez que te encontraste con alguna dificultad, algún problema y ese problema lo pusiste en oración o esperaste una respuesta inmediata de Dios y sentiste que Dios no te escuchaba? ¿Hiciste alguna vez esa pregunta, ¿sería que Dios me escucha? Nosotros nos hicimos también esta pregunta a otras personas para ver qué nos respondían. Yo creo que sí. Sí. Señorita, ¿crees que si le pedís algo a Dios, Él te va a escuchar? Sí. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, que todavía tenemos mucho más para compartir contigo. Pero al volver, te contamos un testimonio preciosísimo del abrazo del Padre, de cómo Dios acoge a las personas que hoy no están teniendo un Padre terrenal, pero pueden recurrir a ese Padre tan amoroso que está en los cielos. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, que todavía tenemos mucha más información, testimonio que van a edificar tu vida. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano, y lo que te adelantábamos antes de ir al corte, queremos compartir contigo un testimonio muy poderoso. Hablamos del testimonio del pastor Carlos Melgarejo. Él quiere comentarnos, abrirnos su corazón y comentarnos acerca de su experiencia. Él no tuvo un padre cuando era niño, sin embargo, esa ausencia del padre significó una necesidad de Dios. Al reencontrarse con su Padre del cielo, él pudo experimentar realmente ese amor de padre que no tuvo cuando era niño. El pastor Carlos Melgarejo es oriundo de Asunción. Proviene de una familia disfuncional, donde sintió la ausencia de un padre terrenal, a pesar de que luego contaría con un padrastro. Fui criado con un padrastro, donde no es lo mismo que un padre paternal, digamos. En primer lugar. En segundo lugar, eso derivó a
tener ese vacío, a no tener esa satisfacción. Por lo cual, como cualquier adolescente o joven que aspira a tener algún sueño, he desembocado toda mi vida en el deporte, en el fútbol específicamente. Su pasión por el fútbol como una forma de escape o búsqueda de aceptación lo llevó a involucrarse con personas que no fueron buena influencia para él. Parte de los 17 hasta los 20 años totalmente atado, cautivo por el vicio, por las malas compañías. Y esto derivó a que en cierta oportunidad del ministerio del Templo Las Buenas Nuevas, Chofer del Chaco, casi 25 de mayo, tenga un grupo hogareño en mi barrio, donde fui invitado para poder participar. Y de ahí en adelante comenzar a tener hambre y sed por la presencia de Dios y por la palabra de Dios. Su vida cambió desde que conoció al Señor y solo Jesucristo llenó ese vacío que tenía su corazón. Luego se congregó en la misma iglesia que su madre. A partir de ahí, Dios ha sido fiel con él, no dándole lo que quiere, sino lo que necesita. Hace 13 años es pastor de la iglesia Casa de la Familia Unión de Cristo de Salto del Guairá. Tiene 4 hijos y está casado con Rosy Melgarejo. Dios me ha concedido una tremenda sierva de Dios. Creo que un alto porcentaje de lo que su servidor hoy es, se lo debo a ella. Una mujer muy esforzada, muy valiente, muy sacrificada, muy apasionada. Una mujer de Dios, no porque es mi esposa, sino porque su comportamiento y su testimonio de vida delante de la presencia de Dios y delante de la congregación donde nos tocó ministrar, así lo ha demostrado, y doy gracias a Dios por su vida y por ser también la madre de mis 4 hijos, donde vemos que cada uno de ellos hoy día también están compenetrados y bajo una cobertura de responsabilidad también con la obra del Señor en el día de hoy. Usted está en el Noticiero Cristiano. Todos los domingos a las 7:30 de la mañana estamos listos para compartir con usted la mejor información, la noticia viva. Y justamente estábamos compartiendo recién un testimonio muy precioso y de ese testimonio pasamos a otro. Pasamos a contarte un ejemplo de cómo Dios prospera a aquellos que creen en Él. Y para contarnos otro testimonio, justamente vamos ya a un contacto en exteriores con nuestro compañero Guillermo Cabanillas, que tiene para contarnos una historia de emprendimiento y fe. Buen día, Guillermo. Buenos días, Mavi, amigas y amigos de Noticiero Cristiano. Como cada domingo, hoy vamos a conocer una nueva historia de emprendimiento y fe. Me encuentro en el barrio Villamorra para conocer a la licenciada en nutrición Karina Benavente. Acompáñenme. En esta oportunidad conocimos a Karina Benavente, nutricionista de profesión proveniente de un hogar cristiano, quien nos cuenta su testimonio de emprendimiento profesional y cómo su actividad está relacionada con su fe. Dentro de nuestra comunidad siempre se incentiva la salud. Siempre la salud es muy importante para nosotros, ¿verdad? Cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud física, mental. Entonces, desde chica yo creo que estaba enfocada hacia alguna rama de la salud y decidí la nutrición. Toda meta que alcanzamos en la vida se la debemos a Dios. Nada podemos en nuestras propias fuerzas, por eso a cada logro toda la gloria es de Dios. Cada día pido a Dios ayuda para poder transmitir del amor de Dios a cada paciente, de alguna manera conseguir sembrar esa semillita. A veces llegan personas que no solamente necesitan un esquema alimentario, sino algo más profundo. Ya me van contando de sus problemas, de que tienen una ansiedad por algún problema. Entonces ahí es cuando pedimos la ayuda de Dios para poder llegar a esa persona a través de esa consulta, a través de ese momento de relacionamiento que tengo. En su experiencia de cada día, siempre en cada caso en particular, encuentra la oportunidad para compartir el mensaje de Jesucristo. Vemos en consultorio más gente que necesita hablar y contarnos sus problemas que
un esquema alimentario de repente. A veces podemos llegar a estar una hora y media conversando y todo parte de que no pueden llevar una rutina por la cantidad de problemas que tienen. Entonces ahí cuando les digo, bueno, vamos a dejar todo esto en manos de Dios. Que Él te ayude a poder superar día a día y a poder cumplir tus metas cada día. Concluye con su mensaje a todos los televidentes, haciéndonos recordar la importancia de emprender de la mano de Dios. Que tengamos esperanza, que esa esperanza de vida esté viva en nuestro día a día, porque sin esperanza no tenemos motivación para emprender ningún objetivo, ninguna meta. Y cada día debemos pedir esa fortaleza, esa ayuda a Dios para poder cumplir día a día. La meta es sobrevivir cada día y solo podemos lograrlo de la mano de Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es uno de los principios que nos da la palabra de Dios. Y hoy tuvimos la oportunidad de conocer un emprendimiento relacionado con este principio. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva historia de emprendimiento y fe. Te esperamos el próximo domingo para seguir descubriendo nuevas historias de emprendedores que impactan nuestra vida. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Guillermo. Y ahora es momento de hacer un recorrido por el interior del país para conocer a más iglesias. A lo largo de varios programas vamos a estar contándote qué Dios está haciendo en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. Pero hoy iniciamos contándote más acerca de la historia de la primera iglesia bautista de esa ciudad, que justamente está de aniversario y está cumpliendo nada más y nada menos que 33 años. La primera iglesia bautista de Villarrica del Espíritu Santo, con una vasta trayectoria, ofrece a sus miembros seminarios, capacitaciones, escuelas bíblicas dominicales, además un brazo social que satisface las necesidades de cuidado de los niños para madres trabajadoras. La iglesia trabaja desde 1980 y en este día celebra sus 33 años sirviendo a Dios y a la comunidad. Estamos hablando de todo, ¿verdad? Todas nuestras congregaciones van a estar. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, vamos a agradecerle porque Él ha instituido una iglesia acá, ha plantado una iglesia. Entonces cada uno va a dar su parte, ¿verdad? Para alabar al Señor. Y está un programa bien frondoso, con almuerzo y todo vamos a hacer coinonía también al mediodía este domingo. Como iglesia que tiene un centro de bienestar integral, sus planes a futuro son ampliar su cobertura de servicio social para que muchos otros conozcan a Dios a través de enseñanzas escolares. Queremos completar lo que iniciamos en la educación inicial, queremos también educación primaria, queremos abrir primero, segundo, ¿verdad? Porque estamos habilitados para crecer. También queremos abrir nuestro sueño es abrir la facultad filial de teología y de asistente social. Acá en Villarrica también tenemos ese proyecto de ampliación de traer la facultad filial, ¿verdad?, de la Universidad Evangélica del Paraguay aquí. Ese es uno de los más grandes sueños que tenemos. La presencia bautista en Villarrica data de más de 80 años, cuando misioneros estadounidenses llegaron a nuestra nación y se posicionaron en la zona. Al volver de la pausa te mostramos en Noticiero Cristiano otro ejemplo de cómo Dios utiliza hombres y mujeres a través del deporte en nuestro bloque deportivo. Quédate con nosotros. María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional. En Noticiero Cristiano estamos deseosos de que usted aprenda más acerca de la palabra de Dios. Y es por eso que hoy les mostramos un material muy especial en una conversación que mantuvimos con el pastor Joel Bogarín, que hoy nos habla de la real suficiencia de la palabra de Dios. La Biblia asegura que el ser humano no solo vivirá de pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas personas solo alimentan su cuerpo físico y olvidan a su espíritu y a su alma.
El pastor Joel Bogarín de la Iglesia Centro Familiar de Adoración asegura que para no ser engañados debemos conocer lo que Dios indica en la Biblia. Y la parte espiritual solamente se alimenta, se robustece, la fe, la confianza, mire, leyendo la palabra, estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a discernir nosotros la palabra de Dios, lo que viene de Dios, una enseñanza que viene de parte de Dios o lo que viene de parte del infierno? Solamente conociendo la palabra de Dios a lo ancho y a lo largo. Eso nos va a defender en este mundo donde estamos entrando en la recta final y las doctrinas de demonios, las herejías. ¿Qué es herejía? Mire, toda enseñanza contraria a la palabra de Dios. Esto se mete en las iglesias, se meten a través de los pastores, se meten a través de los falsos profetas que el mismo apóstol Pablo nos advirtió que habría en este tiempo. Muchas veces las personas no profundizan y escudriñan muy bien las Escrituras. Y en muchas ocasiones no se percatan de que a veces, por más que desde un púlpito se digan afirmaciones, no todas tienen un sustento completo y válido en la palabra de Dios. Está ese dicho popular que país más y si dijo el pastor, si dijo el país, ya es palabra mayor. Ahora, yo le recomiendo a los cristianos que en este tiempo, mire, dediquen a estudiar la palabra, dediquen un tiempo a conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que se diga desde un púlpito, lo que dice un profeta, mire, lo que leemos inclusive en las literaturas cristianas, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Y todo lo que no tiene base en la palabra de Dios, por más que ese hombre sea un carismático, un hombre que hace señales, prodigios y maravillas, un hombre que tiene una congregación grande, si lo que dice no está respaldado en la palabra de Dios, no hay que creer. El pastor Joel Bogarín aconseja que la literatura cristiana hay que leerla, pero primordialmente es necesario conocer en profundidad la Biblia, para que podamos filtrar con la ayuda del Espíritu Santo todo lo que no viene de Dios. Pero la Biblia es un libro espiritual y uno solo es el autor. Si uno quiere comprender la profundidad del mensaje, la palabra de Dios, tiene que tener una relación muy íntima con el autor. Y está el Espíritu Santo de Dios enviado por Cristo. ¿Para qué? Para revelarnos toda verdad. Fuera de Cristo, fuera de su Espíritu Santo, uno no va a entender, no va a comprender las profundidades de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por eso es necesario nacer de lo alto, tener el Espíritu de aquel que dejó esta palabra para nuestra instrucción, al Espíritu Santo. A partir de esa base, ahí vamos a comprender el mensaje, el pensamiento de Dios, porque Dios revela sus pensamientos solamente a sus hijos. Muchas personas se acercan a Dios en oración, sin embargo, no lo hacen con mucha fe. No creen que Dios les pueda estar escuchando. ¿Vos te hiciste alguna vez esta pregunta? ¿Será que Dios me escucha? ¿Vos te haces esta pregunta actualmente? Bueno, vamos a responder qué nos decían otras personas acerca de esta pregunta. Que yo sepa, sí. Claro, sí. Sí. Y ahora sí es momento de hablar de los deportes y nuestro compañero Víctor Núñez tiene para contarnos una preciosa historia acerca de cómo Dios utiliza a hombres y mujeres a través del deporte. Así que sin perder más tiempo saludamos a nuestro compañero Víctor. Buen día, ¿cómo estás? El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. Y con Lácteos Los Colonos conoceremos a la organización de Christian España Surfer, este grupo que sirve a Dios a través de este hermoso deporte que es el surf. From the monsters of the dark, keep her safe in your home, till you show her how to fight against the night, 'cause they fire our arms and fight. El Pantheon Classic Galicia Pro es uno de los principales eventos que se celebran en España en el deporte de cabalgar sobre las olas, más conocido como surfing. Decenas de competidores de talla internacional y miles de personas visitan Valdoviño, en el norte de La Coruña, para disfrutar de este espectáculo.
Pero lo que hace diferente a esta edición del Pantheon Classic es la presencia de la organización Christian Surfers, que en España se asentó en el año 2009 y es dirigida en la actualidad por Marc Pradales, un entusiasta de este deporte y del evangelio. Según medios que cubren el importante evento, este movimiento misionero ha enviado una delegación a la competencia para cuidar de los devoradores de olas, física y espiritualmente. Esto es fundamentalmente prestarles apoyo logístico o buscarles alojamiento, sin olvidar la labor pastoral, así como lo señala su director Marc Pradales, quien transmite la esencia de la organización. Ellos tienen una pasión por Jesús, pasión por las olas y por servir a toda la comunidad del surf. En cuanto a sus inicios, Christian Surfers apareció por primera vez en Australia en los años 70. Empezó como un grupo de cristianos que practicaban surf y que tenían el deseo de poder compartir su fe con otros, ser una presencia cristiana dentro de la comunidad del surf. La iniciativa fue creciendo cada vez más hasta llegar a ser la organización que es hoy en día. Algunos de los miembros de Christian Surfers son profesionales reconocidos, como Bethany Hamilton, los hermanos Hofgood, Al Merrick, John Carper y Eric Arakawa. En estos momentos, Christian Surfers está presente en más de 30 países y en España ya hay varios grupos, con fuerza especialmente en Euskadi, Asturias, Andalucía, Cataluña o Valencia. Con Lácteos Los Colonos estamos en el segmento deportivo. Seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir con nosotros este precioso testimonio, esta preciosa historia acerca de cómo Dios está usando realmente a otras personas a través del deporte y así como lo es Christian Surfers. Y del deporte pasamos a la música porque es momento de hablar del programa que está cautivando a toda la audiencia de Red Guaraní. Hablamos de Hecho en Casa TV, que sigue en la búsqueda de los mejores talentos de la música gospel a nivel nacional. Y nosotros te mostramos justamente los mejores momentos de este gran programa. Anoche en Hecho en Casa TV vimos un programa cargado de jóvenes con mucho entusiasmo para el concurso gospel. Se presentaron Tatiana Paola Sosa García, Cristian Manuel Ramírez Ortiz, José Martín Portillo Sánchez, Jessica Lorena Aranda Montiel. Todos ellos fueron calificados por el jurado conformado por Teresa Stipanovich, Marta Ciandro, cantante lírica paraguaya de notable reconocimiento, y César da Costa, un jurado de amplio conocimiento en el arte musical. Ellos clasificaron a Cristian Manuel Ramírez Ortiz en segundo lugar, Jessica Lorena Aranda Montiel en primer lugar. Ambos se preparan para la siguiente etapa del concurso gospel. Jay Bro, cantante de Rad, fue el invitado especial de Hecho en Casa TV. Sus canciones en el ritmo urbano gustó a muchos de los televidentes. Dando inicio al programa, apreciamos un videoclip de alto contenido cívico. Los artistas cristianos paraguayos se unen en esta canción con el fin de dar un homenaje a nuestra tierra. El mensaje es claro: solo con Dios en nuestras vidas saldremos adelante. Les invitamos a ver el próximo sábado a las 21:30 horas Hecho en Casa TV, por las pantallas de Red Guaraní, el canal de la familia. Hecho en Casa TV. Al volver de la pausa ya está con nosotros el pastor Víctor Val, que tiene para comentarnos nuestro editorial de la semana. Seguí con nosotros en Noticiero Cristiano con más Noticia Viva. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero.
Este es el Noticiero Cristiano, donde está toda la noticia viva. Y ahora es momento de compartir con ustedes nuestro editorial de la semana, por supuesto, con el pastor Víctor Val, que tiene la segunda parte de un tema que tratamos la semana pasada y que justamente, literalmente, nos despertó a todos. Esta vez te mostramos la segunda parte de Iglesia a Despertar. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. La iglesia tiene el mandato bíblico de estar despierta a lo que el Señor le indique y a lo que ocurre en la sociedad. En mi último comentario alenté a la iglesia a estar despierta frente a 5 tendencias. Una de estas es la nueva filosofía y ética de la sexualidad. Hoy quiero ofrecer 2 ejemplos, 2 ilustraciones que muestran a dónde han llegado las sociedades secularizadas. El primer ejemplo es Alemania. A partir del 1 de noviembre del año en curso, los padres, al registrar a sus bebés recién nacidos, tienen 3 opciones para marcar la identidad sexual de estos. Estas 3 opciones son masculino, femenino y en blanco. Esta casilla que indica el género que puedan dejar en blanco permitirá a los hijos más tarde decidir si quieren identificarse como hombres o como mujeres. O también pueden optar por ninguna de estas 2 opciones. Pueden seguir siendo una tercera opción. Por lo visto, la biología no tiene nada que ver. Y la ironía está también en que la Iglesia Luterana en Alemania apoya esta postura. Y a la vez no les permite a los niños recién nacidos la opción de decidir acerca de su religión, pues los bautiza como bebés sin considerar su opción personal. La contradicción está a la vista, ¿no es cierto? En cuanto a la identidad sexual, básicamente definida por el aspecto biológico, se les permitirá tomar una decisión siendo ya adultos. En cuanto a su religión, que es un asunto muy personal, no tienen la opción de decidir por ellos mismos. En Alemania, algunos medios de prensa están calificando a esta nueva ley como una revolución legal. De alguna manera fue recibida como un paso adelante en cuanto a los derechos de género. Otro ejemplo trágico cómico viene de los Estados Unidos. Sabemos que hace poco se realizó en este país diferentes eventos para conmemorar y honrar al pastor Martin Luther King por su lucha a favor de los derechos de los pueblos de origen africano. Entre estos eventos también se hizo un concierto en honor al pastor King y se invitó un cantante de música gospel de nombre Donnie McClurkin. La noticia es la siguiente, se las voy a leer textualmente. Donnie McClurkin, cantante de música gospel, había sido invitado a participar en un concierto conmemorativo en honor a Martin Luther King. Pero los organizadores le retiraron la invitación, pues consideraron que su presencia podría causar controversia por ser un ex-gay. El evento ocurrió el pasado sábado en Washington, D.C., y aunque McClurkin había sido anunciado como un participante a cantar, en el último momento, el alcalde de la ciudad le retiró la invitación. McClurkin señaló que se enteró del hecho la noche anterior del concierto cuando se dirigía al aeropuerto para volar a Washington. En ese momento recibió una llamada del comité organizador en la cual se le notificaba que su presencia no era bienvenida y que se le había retirado la invitación. El cantante sostiene que todo esto se debe a razones políticas, por su fuerte posición contra la agenda gay. McClurkin en el año 2002 sorprendió a la comunidad cristiana comentando que en su niñez había sido objeto de un abuso sexual que le había causado problemas de luchado con la homosexualidad en su vida. Señaló que desde el principio había rechazado el estilo de vida gay y que Dios le había restaurado. El cantante es pastor de la iglesia Perfecting Faith Church en Nueva York. Por su parte, un portavoz de la alcaldía de la ciudad declaró al Washington Post
que la no participación de McClurkin se decidió porque el objetivo del concierto era reunir a la gente fomentando paz y armonía, y que el representante de McClurkin fue uno de los que decidieron que su participación no era adecuada, cosa que niega el cantante y que sostiene que fue por discriminación por su fe y su cambio. McClurkin defiende que la homosexualidad puede ser cambiada por medio de la obra de Jesús, al señalar que he pasado por esto y he experimentado el poder de Dios para cambiar mi estilo de vida. Él me ha dado luz y sé que Dios puede liberar a otros también. Hasta aquí la noticia. Ya casi sobran las palabras. Más claro, agua. La tolerancia cero es impresionante. Como si cambiar de la homosexualidad a la heterosexualidad fuera algo tan escandaloso que no se le pueda permitir a un artista participar en un gran concierto. Por lo visto era un artista. De otra manera no lo hubieran invitado. Pero el país que proyecta la imagen de ser el portador de lo que es la democracia y la tolerancia, no puede tolerar que una persona homosexual acepte y practique de vuelta lo que el diseño de su cuerpo le pide. Y no exagero, tengamos en cuenta que el mismo alcalde de la capital de los Estados Unidos le desconvocó estando él ya en el aeropuerto, la noche anterior al evento. Iglesia, a despertarse. La iglesia del Señor debe estar fuerte espiritualmente, debe enseñar y proclamar con todas las letras la palabra de Dios, independientemente de lo que diga una sociedad. La iglesia no debe desviarse de lo que la palabra de Dios enseña. Su fidelidad es con su Señor y con nadie más. Es a Él a quien quiere agradar la iglesia. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Muchísimas gracias, Pastor Víctor Val, por compartir con nosotros tan sabios consejos. Y ahora pasamos a otro tema. Más de uno seguramente habrá pasado por un desierto y se sintió solo en ese momento. Recurrió a Dios y sin embargo sintió que Dios no lo escuchaba. Más de uno seguramente también se hizo esa pregunta, si Dios realmente estaba escuchando su oración. Es por eso que nosotros también nos hicimos esta misma pregunta en Noticiero Cristiano. Sí, claro que sí. Sí le pegué corazón y con fe, sí, creo que sí. ¿Y vos querés saber qué dice la Biblia con respecto a esta pregunta? No te muevas porque en minutitos más vamos a estar compartiendo qué nos dijo el pastor Ricardo Friesen acerca de esta pregunta. Pero antes quiero hacerte una invitación muy especial porque nosotros tenemos muchas ganas de compartir contigo a lo largo de la semana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra red social. En Facebook, Noticiero Cristiano, nos buscan, le dan me gusta y ahí van a poder compartir con nosotros sus testimonios, sus comentarios, sus sugerencias y por supuesto también van a tener toda la noticia actualizada del mundo cristiano, tanto nacional como internacional y por supuesto también van a tener el resumen de Noticiero Cristiano. Así que no pierdan más tiempo, anímense, síganos en Noticiero Cristiano que realmente no se van a arrepentir y van a tener toda la noticia al momento, la noticia viva como lo estamos compartiendo en cada programación de Noticiero Cristiano. Pero ahora les invitamos a seguir con nosotras al volver de la pausa. Tenemos todavía mucho más material para compartir con ustedes, todavía tenemos más testimonios, así que las animamos a seguir con nosotros. Entramos a la recta final de Noticiero Cristiano, pero todavía queremos invitarte a hacer un viaje con nosotros. Nos vamos nuevamente a la ciudad de Villarrica, pero esta vez queremos contarte más acerca del trabajo que realiza el Centro de Bienestar Infantil Mitaí Yuri. Este centro se abre justamente para dar respuesta a las madres trabajadoras brindando el servicio de guardería.
El Centro de Bienestar Infantil Mitayurí de Villarrica es una institución cristiana que enseña y atiende a niños de 3 hasta 5 años. Este año cumplen 14 años de trayectoria. En la actualidad cuentan con unos 50 pequeños a los cuales se dedican. La institución posee una educación integral y la misma un brazo social de la Primera Iglesia Bautista de Villarrica del Espíritu Santo. Ellos reciben el desayuno a primera hora, la media mañana, el almuerzo y la merienda, porque el horario va de 7 a 3 horas de la tarde. Porque hay que recordar que es una institución cristiana y nosotros enfocamos mucho la parte de la palabra de Dios en la vida de estos pequeños. En la institución enseñan 9 docentes y una novedad en el Centro de Bienestar es que una de las aulas se asemeja a la casita de un cuento, ya que todo se encuentra hecho conforme a sus pequeñas estaturas. Las docentes se sienten agradecidas a Dios por permitirles enseñar a vidas tan preciosas. Estoy cómoda en mi lugar de trabajo, estoy satisfecha, que es lo que a mí me gusta, trabajar con los niños, brindarle esa ayuda, comprensión, cariño que ellos a veces necesitan. Mi trabajo lo hago con mucho amor. Me gusta hacer, me gusta enseñar. No me quejo del lugar donde estoy, le doy gracias a Dios. Porque como se dice, cada lugar tiene los momentos difíciles. En todo lugar sucede. Y yo le doy gracias a Dios porque me he formado en este lugar. Doy gracias a Dios porque muchas cosas he aprendido aquí con los niños y estoy muy a gusto. Y ahora sí compartimos con ustedes lo que estaban esperando, la respuesta a nuestra pregunta del día con el pastor Ricardo Friesen. ¿Cuál era la pregunta del día? ¿Será que Dios me escucha? ¿Crees que si le pides algo a Dios, Él te va a escuchar? O quizás ir más allá, preguntar, ¿Él te va a responder? ¿Él te va a dar lo que le pides? La palabra de Dios en Mateo 7 nos dice que nosotros podemos buscar, podemos llamar, podemos ser insistentes con Dios para que Él nos abra la puerta, para que Él nos responda, para que Él nos dé, podemos llamarle a Dios y Él va a dar una respuesta a eso. Nosotros nos preguntamos también de que, ¿dónde están los oídos de Dios? O sea, ¿va Él a estar atento a todo lo que yo hago? ¿Él se interesa en mí? Y realmente nosotros podemos decir que sí, Dios está atento todo el tiempo, sus oídos están atentos para escuchar lo que sus hijos le piden. Para eso va a ser muy importante ver el contexto también de este texto que dice que hay una petición muy intensa, buscar, llamar, o sea, hay una necesidad, hay una intensidad muy grande en ese pedido. Así que no es solo decir así de labios, Señor, dame tal cosa, sino que realmente es de corazón pedirle al Señor y que el Señor se dé cuenta de la necesidad. Ya llegamos al primer punto que nos puede ayudar a entender esto, que el que pide necesita primero reconocer que necesita. O sea que si yo no necesito, ¿para qué voy a pedir? El reconocer que Dios existe es el segundo punto, porque dice la palabra de Dios, al que cree todo le es posible. Y el que tiene un poco de fe, como un grano de mostaza nomás, ese le va a escuchar, va a poder mover montañas. Entonces, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que Dios existe, Él está. Si tenemos esa necesidad intensa, si creemos en Él y pedimos, Él va a poder responder la oración. Otros ingredientes son importantes como eliminar la duda, porque el que es inconstante y duda constantemente, no va a poder recibir, dice Santiago 1, y añade de que aquel que pide solo para sí, para sus deseos, tampoco Dios le va a dar. Pidamos de corazón, pidamos en la voluntad de Dios y Dios va a conceder nuestras peticiones. Mi deseo es intensamente de que Dios pueda escucharte, pueda escucharme, pueda escucharnos, para que Él pueda ser la única, la mejor alternativa cuando nosotros oramos, cuando le pedimos y cuando queremos que situaciones difíciles sean solucionadas en nuestra vida. Muchas gracias, Pastor Ricardo Friesen. ¿Y vos estás queriendo hacer algunas actividades en los próximos días? Nosotros te comentamos algunas de las actividades muy interesantes que se vienen en nuestra agenda de actividades. Fundación Alto Refugio
10 años trabajando a favor de personas con VIH-Sida. Invita a la celebración del 10º aniversario, el 6 de septiembre, a las 19 horas, en la Iglesia Emanuel, Avenida Venezuela, 1464, Casi Teniente Bosch. Artistas invitados: Manucho, Grupo Drain y Javier Pistilli. Congreso de Jóvenes, Todos a la Conquista de Paraguay, 20 al 22 de septiembre, con la presencia de Joe Rosa, y el 28 de septiembre, Mr. Funky, auditorio del Centro Familiar de Adoración, Andrade, esquina Soriano González, a las 18 horas, con acceso libre y gratuito. Llegamos al final de una edición más de Noticiero Cristiano, pero queremos invitarte. Si vos nos estás viendo hoy por primera vez, te queremos decir que estamos todos los domingos a las 7:30 de la mañana por Red Guaraní con toda la noticia viva, con todos los testimonios para edificar tu vida justamente. Pero nosotros queremos hacerte esta invitación muy especial a que nos puedas seguir todos los domingos. Y antes también queremos hacer una invitación muy especial antes de despedirnos, como siempre. Si vos estás queriendo tener un encuentro con Dios, si vos querés conocer más acerca de la palabra de Dios, si te quedaste con ganas de conocer más acerca de Él, lo podés hacer en una iglesia. Hay una iglesia cerca tuyo donde vos podés congregarte, donde vos podés acercarte y poder recibir más acerca de la palabra de Dios, podés conocer más acerca de ese amor tan poderoso del Padre, tan amoroso que nos hablaba Carlos Melgarejo en su testimonio. Así que vos no te podés perder esta gran posibilidad de experimentar ese amor, y lo podés hacer a través de la palabra de Dios y conociéndolo más a través de una iglesia. Así que no pierdas esta preciosa posibilidad que te está dando Dios en este momento. Queremos agradecerte por acompañarnos en toda esta programación y te queremos desear una bendecida semana, y te invitamos a seguir con toda la programación de Red Guaraní que va dirigida a la familia. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos,